Buenas noches. Les agradezco mucho pues su asistencia, sobre todo en estos tiempos futbolísticos en los cuales la gente, bueno, tiene otros compromisos. Em, la novela de la que vamos a hablar hoy es Ursúa, de William Ospina. William Ospina es quizás uno de los escritores más populares y más vendidos en Colombia durante los últimos años. Y eso resulta interesante en la medida en que William Ospina es un novelista tardío. William Ospina en los años 80 y los años 90, bueno, él nació en el 54 en Tolima. En los años 80 y en los años 90 era conocido sobre todo por sus libros de poesía y por sus ensayos. Pero con la publicación de este primer tomo de la trilogía de la conquista, Ursúa, en el 2001, digamos que ya William Ospina se convirtió en una figura muy importante en la narrativa de nuestro país. La trilogía de la conquista, pues obviamente son 3 novelas dedicadas a este proceso histórico que ha sido relativamente poco novelado en nuestro país, eso también es bien interesante. La primera parte es Ursúa, la segunda parte El país de la canela y la tercera parte La serpiente sin ojos. Son las 3 novelas que configuran esta trilogía. Nuestro invitado de hoy, Gabriel Rudas, es egresado de la carrera de estudios literarios de aquí de la Universidad Nacional. Tiene una maestría en literatura hispánica de la Universidad de Cincinnati. Ha sido profesor del Departamento de Literatura, en este momento trabaja en el Caro y Cuervo como profesor y coordinando investigación en el Caro y Cuervo. Y es alguien que ha estado trabajando, digamos, Ursúa y a William Ospina recientemente, de manera que es la persona quizás más indicada para abordar este texto. Bueno, no, yo creo que lo mejor es ya dejarlos entonces con Gabriel y ya él un poco nos propondrá cómo podemos trabajar esta novela. Listo. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Pues sí, digamos, quisiera como decir que lo que yo quería hacer acá no es como hacer una interpretación total de la novela, sobre todo porque es una novela con muchos elementos, sino proponer una posible lectura y una posible interpretación de algunos temas y algunos problemas de la novela de Ospina. Y en ese sentido, como es una interpretación parcial, me interesaría como en cualquier momento que alguien tenga algún comentario o alguna pregunta o alguna cosa que decir, pues que se sientan libres de levantar la mano y hablar, sobre todo porque esta novela tiene algo muy interesante, y es que es una novela que, aunque es una novela para mucha gente difícil de leer, es también una novela muy leída y que ha sido muy leída y muy pensada por muchas personas. Entonces es posible que muchos de ustedes ya hayan tenido una lectura atenta de esta novela, puede que hayan leído incluso las otras novelas o que sigan a William Ospina. Entonces me parece interesante que podamos intervenir todos en este momento. De todas maneras, pues más adelante, igual creo que con William y con Oscar seguiremos interviniendo y hablando. Y yo quería empezar pues esta lectura no con la novela, sino con el último episodio de William Ospina que todos conocemos. Y me parece interesante porque tiene que ver con lo que quería decir de la novela, incluso antes de que William Ospina escribiera este artículo, el famoso último artículo que escribió antes de desaparecer del ojo público, apoyando a Uribe. Ese artículo, pues para mucha gente fue sorprendente. Bueno, la mayoría de las personas, sobre todo los amigos de William Ospina, estaban furiosos con él y escribieron un montón de respuestas. Y a mí me sorprendió más que el artículo, y ahora diré por qué no me sorprende tanto. Me sorprendió la manera como se reaccionó al artículo. Que un columnista apoye a un candidato de derecha, aun cuando sea alguien de izquierda, no es el primero que lo hace ni es lo primero que pasa, pero sí fue interesante digamos, el estrépito que causó, sobre todo porque William Ospina se ha posicionado a él mismo, pero también los medios lo han posicionado no solo como un escritor o como un poeta, sino como un intelectual, es decir, como una persona que desde su conocimiento de la literatura adquirió una autoridad para interpretar la realidad del país y proponer lecturas que
supuestamente tienen algún peso porque provienen de un conocimiento de la cultura colombiana. Y de hecho los ensayos del más famoso, el de La Franja Amarilla, se presentaba como algo así, alguien que desde las letras logra hacer una lectura general de la historia de Colombia y del modo de ser de los colombianos, un poco como William Ospina parecía querer hacer algo parecido a lo que alguna vez hizo Octavio Paz con El laberinto de la soledad, que es como un texto que se volvió como el texto que leen los mexicanos, o que durante mucho tiempo leyeron los mexicanos para entenderse a sí mismos, como la esencia mexicana. De algún modo La Franja Amarilla es como la esencia de la política colombiana, y eso le ha dado a William Ospina una autoridad que se vio reforzada por estas novelas, y que de algún modo lo que es interesante de ese artículo es que está vinculado a esa visión de él. Pero me sorprendió mucho la reacción de muchos intelectuales, porque bueno, estuvo la gente que le respondió y lo refutó, la gente que lo insultó, pero también hubo una serie de artículos que comenzaron a extender su juicio a ese artículo apoyando a Uribe, comenzaron a extenderlo al conjunto de su obra, desde gente que lo excusaba y decía, bueno, pues él se equivocó en este artículo, pero él es un gran escritor, o gente que decía, no, él es un pésimo escritor y con esto se comprobó lo mal escritor que es. Y a mí me parece que esas lecturas suelen ser lecturas que reducen el problema de esa relación que tiene Ospina entre lo que es él como poeta, como escritor, con lo que él piensa políticamente. La reducen no porque no exista, porque uno tenga que hacer separaciones, como decir, bueno, él no importa lo que piense políticamente, es un buen o un mal escritor, sino porque los vínculos entre lo que un escritor piensa y lo que un escritor escribe tienen como muchas vías. Y sin embargo, en este artículo yo creo que sí aparece algo que proviene de su visión de mundo y de la visión de mundo que aparece en Ospina. Es decir, que su decisión de apoyar a Uribe, porque, y ese es el argumento central, porque aunque es un enemigo mucho más claro que el hipócrita de la élite bogotana que ha destruido pues, el país durante estos 200 años, y que es mejor tener en la presidencia un enemigo claro y frentero, proviene no de su ideología directa, es decir, de lo que él llama ser de izquierda, sino de una manera particular de ver el mundo, y que aparece un poco en esta novela. Y quería empezar por ahí porque sobre todo me sorprendió mucha gente que comenzó a decir, no, es que claro, alguien que escribe una novela recreando la conquista y exaltando la conquista, ¿cómo no va a terminar apoyando a Uribe? Esa era como una de las cosas que más se decían una y otra vez. Y creo que eso no es lo que pasa en esta novela. Es decir que William Ospina es un mal novelista porque escribió un artículo en El Espectador, pues no tiene sentido. Sobre todo porque me parece que esta no es una mala novela. Sí es una novela que a mí me parece problemática en muchas cosas, es decir, que genera, que yo tengo muchas distancias con respecto a la novela, pero me parece que es una novela que pretende hacer algo muy difícil y en cierta medida logra hacer lo que él quiere. ¿Y qué es eso que él quiere? Pues la novela es muchas cosas. Una, y es la más difícil, es retomar la idea de las crónicas de Indias, es decir, escribir una novela que cuente la conquista y que el narrador sea alguien que tiene el lenguaje de los cronistas de Indias, específicamente, y lo ha dicho muchas veces Ospina, de Juan de Castellanos, que es el que escribió lo que llaman el poema más largo de la historia y de la lengua castellana, que son Elegías de varones ilustres de las Indias, un poema de 120.000 versos. Si algún día quieren dedicarse a leerlo, pues les tomará un par de años, por poco. Y en gran medida él quería retomar esta idea, o sea, tomar como modelo a Castellanos, a Alonso Ercilla, la Araucana, pero también a la Amadís de Gaulas, a los libros de caballerías, y volver a ese tipo de escritura, en el siglo XXI. Entonces eso me parece que es algo muy interesante y muy difícil, sobre todo porque la consigna de los manuales de narrativa en muchos casos es hacer lecturas ágiles o, por ejemplo, no adjetivar, hacer narradores muy transparentes. Y de repente aparece esta novela en un tono completamente diferente a esa propuesta, y que sin embargo es muy exitosa y se ha vuelto un referente para muchas personas. Pero creo que la propuesta de él no es solamente hacer ese juego literario, sino a partir de ese juego literario pensar algo sobre la historia. Porque el narrador de Ursúa no es exactamente Juan de Castellanos, sino que es un mestizo. Y creo que ese es el centro del tema de esta novela. Si uno
si uno mira un poco la historia de lo que él está contando, pues está recreando una serie de hechos históricos, incluso al final de la novela él hace como una lista de cuáles fueron las licencias literarias que se tomó, cuáles son las cosas que están documentadas, sus fuentes, casi como si fuera un libro de historia. Y el personaje, Ursúa, el protagonista, es un personaje que realmente es poco interesante, incluso para el mismo Spina en muchas entrevistas lo decía, él decía, mire, Ursúa finalmente fue un conquistador típico, es decir, un conquistador mediocre, no uno de los grandes, o sea, no Pizarro, no, ¿sí? Ni siquiera Jiménez de Quesada, sino uno de los tantos que vino a América, y es un personaje que en la novela le ocurren muchas cosas, pero que él mismo no se transforman y aparecen nuevas dimensiones de él distintas a las que se plantean en las primeras páginas. Lo que es interesante de la novela es la relación de ese narrador con Ursúa. Y esto se hace mucho más claro en las siguientes novelas, pero en esta todo el tiempo la pregunta de William Ospina es, o el verdadero protagonista de esta novela es ese narrador, ese personaje que tiene una contradicción entre su amor por su personaje, por Ursúa, su amor como persona, es decir, que era amigo de Ursúa, y la distancia que él toma frente a las acciones de Ursúa. Y en el fondo de esa contradicción está el centro que le interesa a Ospina, creo yo, y es la idea de que sea un narrador que conoce el lenguaje de los cronistas, conoce la retórica de la época, conoce las metáforas, la tradición, que se pone a sí mismo como un discípulo de un cronista, pero que es un mestizo. Y hay un momento en la novela, esto es como al final del capítulo 24, yo tengo la edición de Mondadori, no sé ustedes si tienen la de Alfaguara o la de Mondadori, pero este es el final del capítulo 24, como una página antes, y él está, en esta parte él está contando lo escandaloso que era primero para los clérigos que están evangelizando, pero sobre todo para los jerarcas de la iglesia, las posiciones de los indígenas frente a la religión católica y cómo se alejan ellos del cristianismo y los argumentos que dan para distanciarse del cristianismo. Entonces esto es la página 357 en la de Mondadori, en la de Alfaguara, y 344 en la de Alfaguara. Entonces está hablando de eso, de cómo los clérigos denunciaban las herejías de los indígenas, cómo rechazan la idea de Jesucristo, como les parece que es un Dios débil o un Dios que se ensangrenta a sí mismo y no lo entienden. Entonces dice el narrador, también por eso los denuncian los clérigos y los escarmientan sus amos. Esas opiniones parecen justificar el tormento. Son herejías que la iglesia no sabe perdonar. Y acá viene la parte que me interesa. Pero en mi corazón siempre pude entenderlas, ya que de un modo secreto yo también formo parte de su bando, y toda mi vida he vivido la discordia de ser blanco de piel y de costumbres, pero indio de condición. Aunque mi padre logró ocultar mi origen, el hecho de que mi madre fuera una nativa de las islas, aunque me educó como a un cristiano desde la infancia y me llevó al estudio de su amigo Gonzalo Fernández de Oviedo, y nos hizo creer a todos que mi madre había muerto de fiebres, una dama española sepultada con suspiros y campanas en las colinas fúnebres de Curazao, y que mi madre india era solamente nuestra criada. A partir de cierto momento ya no ignoré que en mi sangre estaban en guerra el Dios que sangra en el árbol y el Dios que quema el firmamento, que en mi corazón se mezclaban y se confundían, la dulce madre blanca, la diosa que es un disco en el cielo y esa otra diosa de Caoba que desaparece con la tormenta. Entonces es algo bien interesante de la novela porque él todo el tiempo está diciendo que no va a contar su historia, que eso lo va a postergar para el libro siguiente, pero en ciertos momentos aparecen estos momentos en que el narrador habla de sí mismo. Y me parecen interesantes porque aunque son pocos, a mí me dieron la clave para entender cuál es el proyecto de William Ospina en Ursúa. Es decir, toda la novela finalmente gira en torno a este conflicto, a un mestizo. ¿Sí? Un mestizo que está intentando al mismo tiempo entender esa barbarie que ocurrió, entenderse a sí mismo como indígena y al mismo tiempo pensar, o sea, siendo un indígena, pero pensar con el lenguaje de los españoles, con la retórica de los españoles. Y creo que es importante porque es un poco el proyecto de William Ospina en la novela. Es decir, ¿qué hacemos nosotros como mestizos con nuestro pasado español? ¿Y qué hacemos con nuestro pasado indígena derrotado? Es decir, teniendo la literatura nuestra tradición viene de España,
nuestra lengua viene de España, pero y nuestra literatura viene de las crónicas, que son básicamente una celebración de la conquista, y cómo intentar volver a ese pasado y darle un lugar de justicia a lo que pasó y intentar reconciliar eso. Y creo que muchas de las cosas que él hace en la novela están motivadas por ese intento de reconciliar ese problema. Entonces, una de las estrategias que él hace, y aparece acá inmediatamente, es desde ese ser mestizo contar cosas de Europa, es decir, intentar una especie de homologación a lo que pasa en Europa. Entonces, en varios momentos él cuenta, cuando vuelvan a hablar de sí mismo, comienza a hacer paralelos entre las batallas de Ursúa como conquistador y lo que él hacía cuando estaba peleando contra los moros o cuando estaba peleando en las guerras de España. Es decir, este personaje que uno se va enterando de quién es alguien que pelea para los españoles, pero lo que él intenta es decir, así como estaba pasando esto de la conquista y yo puedo narrar y contar este mundo como mestizo, también puedo hablar de Europa. Y dice acá en el siguiente párrafo lo siguiente: lo demás lo supe mucho después, cuando ya estaba hecho a la confusión y al silencio. Fue buscando las huellas de mi padre por los callejones de Córdoba, donde empecé a comprender que tal vez esa simulación con mi origen ocultaba otra, que mi padre sabía ocultar la verdad de mi sangre porque ya había tenido que ocultar la verdad suya. Vivimos en tiempos malignos, en los que puede ser vergüenza y pecado la sangre que corre por las venas de un hombre. Pienso ahora en la luna que vio Ursúa en vísperas de salir a su campaña contra los musos. Pienso en la luna que gobernaba en secreto la sangre de mi padre. Pienso en la luna de 3 caras que gobierna mi propia sangre. Y me pregunto, después de todo, acá, paso la página, lo que he visto en el mundo, si esta malvada edad que rastrea en las venas de los hombres y maldice los ríos de su origen no se prolongará para siempre. Entonces acá este dato es importante, es decir, él comienza a buscar en su pasado y se da cuenta que su padre pues era un moro, ¿no? Un moro converso. Y es algo que, bueno, esto no es original de Ospina, digamos. Por ejemplo, Carlos Fuentes tiene un montón de ensayos en los que él intenta también buscar ese mestizaje, entonces se va a ese mestizaje español de los moros, los judíos, lo de la expulsión de los judíos, la expulsión de los moros, y van pensando en esa identidad española y como buscando una especie de solidaridad, no en el conquistador, sino en esa misma idea del mestizaje. Y en las narraciones de las batallas que él hace de Europa, él está pensando siempre en eso, cómo yo logro igualarme con ese mestizo. Entonces esa es como me parece la pregunta central, ¿qué hacer con ese mestizaje si es un mestizaje que se generó en el odio de la conquista? Y creo que ese es el otro gran punto, digamos, la otra gran apuesta de Ospina. Entonces voy a retroceder mucho. Esto es la página 94 en la de Mondadori. Vamos a ver si ubicamos el capítulo. Esto es como 2-3 páginas antes de que se acabe el capítulo 5. Empieza: ¿quién cerrará en los sitios que nombro? ¿Quién creerá que los sitios que nombro son casi extraños para mí? 85. No, ni idea. El 5, como ya acabando el 5. Ya acabando el 5. Pero en la espada dejemos por un poquito antes. Sí. Página 89, el último párrafo. Y en la Mondadori, la 94 también, el último párrafo. Entonces acá él está hablando, pues ya está hablando de Ursúa y de lo que estaba haciendo Ursúa en el Cauca, ¿no? Como Ursúa fundó Popayán y tal. ¿Quién creerá que los sitios que nombro son casi extraños para mí? Que solo supe de ellos a través de los ojos de Pedro de Ursúa. Eso es importante porque es algo que él hace mucho en la novela, todo el tiempo. O sea, él todo el tiempo está anunciando que él no está contando cosas que vio, sino que se apropia de lo que dijeron otros, de lo que dijo el tío de Ursúa, de lo que dijo tal, de lo que dijo Oviedo, y sobre todo de lo que dijo Ursúa. Y ese recurso es bien interesante porque en el fondo es la pregunta que él está haciendo, es decir, él quiere apropiarse de un conquistador y a la vez hacer más cosas, ir más allá de lo que hizo el conquistador. Dice entonces: aprendí a querer esta tierra por las palabras de un hombre que no la quería. Ve a Ursúa en las cosas que esquivaba y odiaba, porque unas alas de sangre lo llevaron sobre los reinos sin permitirle reposar ni un instante. Pájaro rojo atravesando milagrosas florestas pero incapaz de comprenderlas. Negro viento fatídico entre ramas que prometen en vano la dicha.
esta idea de quiero apropiarme de alguien que odiaba estas tierras y al mismo tiempo amarlas. Y creo que esa es la contradicción que mueve todo el tiempo la novela. Es decir, el intento de absorber a Ursúa, pero absorber a Ursúa es también absorber la manera de pensar de Ursúa, o sea, esa manera de pensar de guerrero y ese odio a Ursúa, pero al recrear esto con esa misma retórica del conquistador, intentar describir su supuesto amor por ese territorio, pues digo supuesto porque es un amor de algo que él no conoce, es decir, que es un recurso literario. Y al poner eso, lo que yo pienso es que uno piensa en Ospina, es decir, así como el narrador no conoce las tierras que vio Ursúa, pues Ospina tampoco las conoce porque estamos hablando de una época pues hace mucho tiempo, ¿no? En 1600 algo. Entonces es cómo imaginar digamos, a través de quien destruyó un lugar, cómo imaginar eso e intentar reconciliar lo español y lo mestizo. Y es eso lo que él intenta hacer todo el tiempo en la novela, es decir, al mismo tiempo hacer una oda a la conquista, una oda a los caballeros, a la manera de pensar de los caballeros, a la valentía de los caballeros, y hacer una oda a los indígenas, una oda a la naturaleza, e ir construyendo este mapa, digamos, de celebración de ese mestizaje. Y es ahí donde yo comienzo a ver un poco los problemas de esta novela, porque creo que es una novela que sí logra hacer eso, es decir, que sí logra generar esa reconciliación entre lo español y lo mestizo, pero esa reconciliación me parece a mí que es un poco problemática, es decir, cómo se va a hacer esa celebración de lo indígena al mismo tiempo que se celebra la destrucción que ocurrió en la conquista, es decir, cómo se celebra a los conquistadores y al mismo tiempo a los conquistados, o con qué lenguaje se está celebrando al mismo tiempo a los conquistadores y a los conquistados. Un poco más adelante, bueno, un poco como 50 páginas más adelante, esto es la página 145 en la de Mondadori, y son como 3 páginas antes de que acabe el capítulo 9, y empieza, los nativos saben que la meseta fue hace mucho tiempo. 141 en Alfaguara. ¿Qué párrafo? El último párrafo. Y en la 145 en la de Mondadori. La Mondadori es esta, ¿no? Dice, los nativos saben que la meseta fue hace mucho tiempo una enorme laguna, una copa ofrecida en lo alto al Dios que no puede mirarse. Conocen los relatos de los tiempos primeros, cuando la tiniebla que cubría el mundo se fragmentó en grandes pájaros negros de cuyos picos brotaba la luz. Saben cómo Bachoé, la madre del mundo, salió con su hijo de la laguna y recorrió con él los campos sin nadie, y tiempo después se aparió con el muchacho para poblar la tierra. Bueno, y luego en el siguiente párrafo dice esto, hay que conocer ciertas tierras ardientes, más allá de los riscos occidentales de la meseta y el llano que reverbera a lo lejos detrás de los peñascos orientales. Hay que ver el modo como el calor agobia los cuerpos en la llanura. Hay que sentir a través de viajes o leyendas cómo es la vida en los países del sol ardiente, donde se eternizan los caimanes con bocas abiertas, como por una sed que no cesa, y donde al atardecer se alzan legiones de mosquitos que solo se advierten por dolorosos puntos de sangre en la piel, para entender la gratitud de los muiscas al Dios que escogió para ellos la sabana. Y eso es algo que pasa muchas veces, o sea, que él hace una serie de enumeraciones de la tierra y enumeraciones con epítetos, es decir, con esos adjetivos de tono épico, ¿sí? Las ardientes montañas, ¿sí? Los terribles mosquitos, o enumeraciones también con epítetos de elementos de las cosmogonías de los indígenas, y en ese tono de exaltación, de esa especie de exaltación épica, ¿sí? Y eso es algo que ocurre, digamos, en toda la novela, que él comienza a hacer estas enumeraciones exaltando las virtudes de los españoles, o la valentía de los españoles, o del mundo de los españoles, o cuando Ursúa recuerda su casa, entonces hay estos epítetos de Navarra, y de cómo tenían que enfrentarse a los francos, etc. Y luego utiliza el mismo recurso con los indígenas, con las montañas. Entonces, lo que yo veo en la novela es esta retórica de estas enumeraciones con epítetos, o esta exaltación épica, casi en verso, digamos, no está en verso, sí, afortunadamente, porque si no ya hubiera sido muy difícil de generar algo nuevo a las crónicas de Indias, ¿no?
pero sí con ese tono, si uno quisiera poner entre comillas poético, pero un tipo particular de poética que es poesía épica. Y en esa poesía equiparar, de equiparar los indígenas, los españoles y la naturaleza, y las distintas naturalezas, la naturaleza europea, la naturaleza latinoamericana o colombiana específicamente, y generar esta especie de gran canto a Colombia, de gran canto a Colombia en esa equiparación constante. Entonces, por ejemplo, pero ¿cuál es el problema que yo veo ahí? El problema que yo veo ahí es que justamente que Ospina lo logra, ¿sí? Es decir, la gente, por eso yo quería empezar con esas críticas que le hacen a la novela, porque a mí no me parece que sea una novela fallida, es decir, una novela que logra ese proyecto y que es un proyecto muy difícil. Pero el problema que yo leo a la novela es justamente escoger hacer algo con esa historia de la conquista y con esa historia de ese mestizaje que es tan problemático, porque no es un mestizaje como un encuentro de dos culturas que se mezclaron, sino un mestizaje en el horror de una guerra, de una masacre continuada. Y aunque él no justifica la masacre y constantemente está hablando de lo malo que fue, digamos, y ahora volveré sobre eso, al poner todo en el tono épico, aparece justificado poéticamente lo que ocurrió. Algo así como, esto fue terrible, pero es hermoso. Y en eso hermoso épico se puede celebrar al mismo tiempo el mestizo, al mismo tiempo la naturaleza y la destrucción, y eso se reconcilia en esa retórica. Y hay un momento en la novela en que incluso eso se hace explícito. Esto es bien adelante en la novela. Hay un momento en que Ursúa tiene un siervo que se llama Oramín, no sé si lo recuerdan, que él le da por salvarlo en un acto así de valentía, y se vuelven amigos, ¿no? Entonces, y Oramín se dedica a contarle historias, y Ursúa comienza a cazar en esas historias donde podría estar el dorado y donde podrían encontrar riquezas. Entonces, esto es el capítulo 22, como la segunda página después del capítulo 22, la página 320 de Mondadori y Oramín, que sentía profunda gratitud. Y 308 en Alfaguara, el segundo párrafo. Y dice esto: Oramín, que sentía profunda gratitud hacia Ursúa por haberlo protegido en un momento de peligro, no se hacía ilusiones sobre el futuro de su pueblo y mostraba más bien la tendencia de muchos indígenas a mirarlo todo con fatalismo. Los poderosos enemigos habían llegado y ahora triunfaban. Crueles dioses estaban con ellos. Un bello mundo estaba declinando. Una maldición indescifrable se cumplía contra esos reinos que gozaron por miles de soles, de lunas, y de lunas una felicidad irrepetible. No encontraba lugar a la esperanza. Podía ver que los invasores no estaban de paso, que habían venido para quedarse y que en su mundo lejano quedaban todavía incontables guerreros esperando su turno para venir al incendio y a la repiña, de modo que ya nadie podía, como Tisquesusa y como los primeros testigos de las islas, alimentar la ilusión de que se fueran. Al contrario, llegarían más y más. Bueno, pero un poco antes está esto, digamos, en este momento está el lamento de los indígenas, pero un poco antes está, y es la parte que me interesa, un poquito antes del párrafo que empezamos, dice: curiosamente no veía con excesiva severidad los combates del muchacho ni la sangre que vertía. Los panches eran fieros, y si tuvieran mejores armas serían ellos los que aniquilarían a los españoles. Entonces, y luego dice: estos deberían agradecer haber llegado a una región como la sabana, llena de pueblos pacíficos, leales con sus vencedores, que antes que librar guerras interminables preferían arrojarse en masa desde los peñascos. Y esa frase a mí me parece interesante y que esté justo al lado del lamento de los indígenas, es decir, se están lamentando de cómo llegaron los dioses o el dios de los españoles y destruyó el dios de los indígenas, pero luego dice esto: Oramín no juzga a Ursúa porque si ellos hubieran podido también lo hubieran hecho. Y es algo que pasa en varios momentos, también pasa con los musos, también pasa con los nasa, con los caucanos, con los nutibara. Constantemente él dice, comienza a celebrar los fieros guerreros que eran, y en esa celebración explícitamente varias veces y muchas veces implícitamente dice, bueno, si los indígenas hubieran podido, también hubieran sido como los españoles. Es decir, que el problema es que son pueblos derrotados, ¿sí? Pero en el fondo son estos mismos guerreros. Es decir, lo hermoso de estos pueblos,
al asimilarse al discurso de la épica, o sea, el tipo de relato de la épica, así tipo araucano, tipo elegidos varones ilustres, es en el fondo una celebración de esa guerra. Es decir, lo que a mí me parece problemático de esta novela es que aunque todo el tiempo está señalando pues lo terrible que es lo que pasó y la rapiña de los españoles y lo desleales que fueron los españoles o cómo acabaron con los recursos y tal, en el fondo está celebrando el hecho mismo de que fuera una guerra, ¿sí? y de lo hermoso que pueden ser esas batallas y eso hace que en el texto, aunque uno sea consciente de lo injusto que fue la conquista, hay una celebración del hecho mismo de esa barbarie. Es decir, que termina un poco reconciliando, a mi modo de ver, de un modo un poco simple esa idea, ¿sí? Y eso me parece que también, esa misma idea de mantenerse en ese tono épico, me parece que hace que esa injusticia y ese horror no se dimensionen como un horror, digamos, incluso difícil de asimilar, ¿sí? Sino que se pone casi en términos legales. Y eso, es decir, por ejemplo, si uno piensa, no tengo acá una cita completa, pero sí, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, hay un momento en que él recrea la insubordinación de Pizarro, que es un hecho histórico y verídico, pues Pizarro decide que él quiere ser emperador y apropiarse del Perú y decir que ya no obedece al rey. Y el rey lo que hizo fue mandar un sacerdote, La Gasca, con todos los poderes imperiales y específicamente con la misión de perdonar a todos los traidores y castigar a los que se mantengan en la subordinación. Llegó La Gasca y en un mes armó un ejército y derrotó a Pizarro. Digamos, eso fue lo que pasó, y eso pasó en efecto, y lo que hizo La Gasca fue además regresar con 11.000 cofres de oro, una cosa así, y puso orden, digamos, y derrotó a Pizarro y se volvió una especie de héroe de la conquista. Pero lo interesante es que todo el episodio de La Gasca, el episodio de Pizarro, es narrado en términos jurídicos. Y de hecho, todas las peleas internas de los españoles son narradas en términos jurídicos. Hay una que me interesó muchísimo, esa es la página 217, vamos a ver si la encontramos. Esto es el capítulo 14, 1, 2, 3, como 4 páginas, y empieza, después la riqueza y la tierra. Acá, página 211, el párrafo que comienza. Y en la de Mondadori es el tercer párrafo. Después la riqueza y la tierra, el forcejeo por los repartos de indios y la sed de nuevas expediciones cumplieron su tarea corruptora. La historia compartida no logró ser la luna de la alianza, el pacto de los hombres de la taberna se hizo trizas, y la mejor parte de los beneficios del contrato vino a tocarle al hombre que había firmado con la cruz enérgica. La guerra entre conquistadores destiló largos odios que se transmitían por herencia a las sangres de Pizarro y de Almagro. Es decir, acá lo que están contando es, ellos habían hecho una alianza, habían firmado un contrato y luego se incumple el contrato. Y eso es algo que pasa todo el tiempo en la novela. No solo que se rompan contratos, pero a mí lo que me llama la atención es que el horror de la conquista se ponga en términos contractuales. Y un personaje muy importante en la novela, casi tan importante como Ursúa Sarmendaris, el tío de Ursúa, que es un juez. Y todo el tiempo él está hablando de la distancia que hay entre el mundo de los jueces y lo que ellos piensan y las leyes y las nuevas leyes de Indias, que fue finalmente lo que generó la insubordinación de Pizarro, las nuevas leyes de Indias, y cómo los españoles incumplen las leyes de Indias y cómo no se puede hacer cumplir la ley, cómo llega La Gasca a hacer cumplir la ley, cómo Ursúa piensa que la ley viene después de la violencia y esa relación entre violencia y guerra. Entonces, en esta novela, así como hay una retórica de esta épica, hay todo el tiempo un tono jurídico. Y eso es interesante porque justamente está hablando de algo que también pasa hoy en día y que creo que es deliberado en William Ospina, es hablar del problema, la diferencia entre lo que se dice en el papel y la ley y lo que pasa con la violencia del país. Pues es algo que él dice todo el tiempo en sus artículos de prensa, en la Franja Amarilla, ¿no? Que está la Constitución del 91, pero en el fondo están las armas. Pero lo interesante de eso es que aunque él critica la inutilidad de las leyes, todos los problemas éticos de la novela se plantean en términos legales. Es decir, como que lo terrible de los españoles es que están incumpliendo esas normas, que las normas no se estén aplicando. Y si bien eso es cierto y es interesante, pues hace que la novela no llegue a construir o a dimensionar el horror que fue esa conquista. Digamos, lo digo un poco en el trabajo de investigación que estoy haciendo, así como comentando un poco la cuña. Yo estoy comparando esta novela con otra novela que ocurre también en la colonia, que es La Ceiba de la Memoria. Y esa novela
digamos, ese horror, en ese caso es el de la esclavitud de los negros en Cartagena. Él también pone muchas veces los problemas jurídicos, pero lo que intenta Burgos es, y el tema de la novela es cómo intentar reconstruir un horror así. Lo que pasa en esa novela es que él no puede, pero lo que significa la novela es esa imposibilidad de dar cuenta de ese horror. Lo que pasa acá es que él no es que no pueda, sino que parece que lo resolviera en ese incumplimiento a la norma. Ahora, yo creo que eso no es gratuito, digamos. Retomar esa retórica de los conquistadores implica también ese discurso legal. O sea, la gente que estudia literatura de la colonia dice mucho que la manera de escribir de Cortés, de Juan de Castellanos, del Inca Garcilaso, estaba muy permeada por el discurso jurídico, en gran medida porque los letrados que llegaron a América eran abogados y venían principalmente a hacer leyes, pero también porque incluso en España, digamos, la gran producción textual era principalmente jurídica y la gente pensaba en términos jurídicos. Es decir, retomar esa retórica de los conquistadores es también ese discurso jurídico. Y aunque, de nuevo, aunque Ospina explícitamente dice este discurso es insuficiente, termina ceñido un poco y un poco atrapado en ese laberinto de lo jurídico y de lo épico, y creo que eso hace que por un lado no llegue a dimensionarse el horror que fueron estas masacres, sino que se enfatiza en el horror de incumplir la norma, y por otro lado se termina celebrando ese problema. Ahora, esto no para decir que la novela es mala, digamos, y no quisiera como que se pensara eso, sino, y es lo que me parece más interesante, y es que estos problemas que yo veo en la novela son producto del éxito de la novela, del éxito de lograr este proyecto. Es decir, lo más interesante de esta novela es escribir como un conquistador para intentar hacer un ajuste de cuentas con la historia, pero lo que yo veo es que al hacer ese ajuste de cuentas lo que hace William Ospina es generar como una visión demasiado coherente de lo que fue la conquista. Lo que pasa con ese tipo de episodios históricos que son tan complejos es que lograr una reconciliación o algo que le dé sentido a la totalidad de un momento histórico es muy difícil. Y cuando uno lo hace, pues termina un poco simplificando la historia. Que creo que es lo que de un modo mucho más radical, pues porque es algo mucho menos sofisticado, algo escrito de afán, le pasó en el artículo. Es decir, lo interesante del artículo de Ospina apoyando a Uribe no es que apoyara a Uribe, sino que no era simplemente alguien que en un ataque de pasión dijo, pues me vuelvo uribista y qué, ¿sí? Sino que proviene de una interpretación histórica. Entonces, lo que decía en ese artículo es, está la élite bogotana, y la élite bogotana es la culpable de los males en los últimos 200 años desde la independencia, entonces es necesario que aparezca esta otra élite más frentera, que así no me guste, pues el problema es que ahí él está poniendo el énfasis en una retórica, ¿sí? Es decir, si uno lo piensa en términos de retórica, en términos de maneras de hablar, pues William Ospina tendría razón. Es mucho mejor que alguien sea frentero directamente de derecha y directamente digamos, como contra un progresismo político, alguien que sea hipócrita y que diga una cosa y diga otra. Pero el problema, digamos, y lo que horroriza un poco de eso es que no es un tema de retórica, no es un tema, sino de algo que va más allá de esa retórica, que tiene que ver con el horror de la guerra, el horror del sufrimiento, ¿sí? Que desborda el hecho de que una persona se posicione en un discurso de un modo. Y eso es un poco lo que le pasa a esta novela. Es decir, más allá de la retórica del conquistador, de la retórica del indio, o de celebrar poéticamente el paisaje, y celebrar a todos los pueblos, y celebrar al mismo tiempo a los españoles, y a los musos, y a los guaraníes, y a las mujeres, y a los hombres, y a los ríos, y a los pantanos, y a todos los dioses, ¿sí? Es que lo que pasó en ese momento va más allá de eso, y el problema ético de la conquista va más allá de un lugar en el lenguaje. Eso es como un poco lo que yo leo a la novela, que la hace no una mala novela, sino una novela muy interesante para pensar ese problema. Es decir, más que decir si es bueno o malo o someter a un juicio, es el éxito de esta novela a mí sí me hace pensar mucho cómo pensamos nosotros nuestra historia y cómo pensamos ese pasado no resuelto, de las masacres que continúan, porque digamos, la conquista en realidad no acabó con la independencia. Si uno piensa, la colonización española, la colonización antioqueña es del 19, la Casa Arana es del siglo XX, ¿sí? Y fueron conquistas, digamos, con ese mismo nivel de barbarie. Entonces, creo que esa barbarie es la que hay que pensar un poco dialogando con la novela. Sí, eso es un poco como...
No sé si hay preguntas o comentarios en este punto para ir como armando un poco de discusión en esta segunda parte de la sesión, digamos, por parte de ustedes también. Sí, yo tengo una inquietud con respecto a lo de la columna, de la espina que desapareció, pues no sabemos qué pasó con ella, pero sí me inquieta que de pronto esto vaya más allá y implique como una desaparición de una espina, a que considero un excelente novelista, no tanto como ensayista me parece que se ve como muy repetitivo, me encanta como novelista realmente. Entonces, ¿hasta qué punto pues todo este ataque que sucede a Barros de una manera que ya haga unos insultos, fue algo terrible? ¿Hasta qué punto esto implica realmente una desaparición de una espina? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Yo no pretendo contestar eso, pero sí nos hicieron una observación, contestar directamente, pero sí nos hicieron una observación al final de la sesión pasada que parte de esto que hemos llamado como que Julián Ospina está escondido, no está escondido y todo esto que se ha especulado, también tiene que ver con que está de viaje por Europa en algo que estaba programado desde hace tiempo y una razón por la cual también habíamos programado la sesión originalmente con él al principio del curso y no al final. Entonces, no pretendo solucionar directamente la pregunta, pero nos hicieron esta observación y me pareció como útil reconocerlo porque realmente no es que nosotros tengamos información de primera mano al respecto, algo por el estilo, ¿sí? No sé. Yo no tengo mucho más que agregar. Yo creo que tenemos William Ospina para rato. O sea, tampoco creo que este accidente pues vaya a tener mayor consecuencia, ¿no? Pues él fue castrochavista y sigue escribiendo y se volvió uribista. Es decir, yo creo que eso no afecta mucho el futuro de William Ospina, ¿no? Como escritor, él va a seguir apareciendo, ¿no? Pues no, sí, yo tampoco sé pues yo me imagino que hago un poco especulando, pues que él va a esperar un poco a que la gente le pase la rabia y ya. Pero a mí me parece más interesante que si desaparece o no William Ospina es no tanto él, sino, y un poco siguiendo con tu comentario que me parece que muy pertinente, si ahora se va a borrar a William Ospina, y a mí eso me parece que sería la posición menos interesante. Es decir, lo interesante de ese artículo, como lo interesante de la novela, es que tiene sentido. Es decir, finalmente la columna de él funciona porque está bien escrita también, pero eso más bien le hace uno preguntarse cómo se entiende la historia en Colombia, es decir, cómo estamos entendiendo la historia, y no necesariamente, digamos que a veces es muy maniqueo y es como, sí, entonces está una concepción errada de la historia, una concepción buena de la historia, y es más pensar si esas simplificaciones a veces que se hacen de cómo funciona la historia le impiden a uno ver cosas. O sea, a mí me parece que pensar que William Ospina es malo porque escribió una columna, pues no, sino más bien pensar la columna o pensar los libros y pensar qué cegueras hay ahí también en nosotros mismos. Me parece más interesante porque borrar a William Ospina porque dice algo que a uno no le gustó sería pues no tiene sentido. Pues. No, cuando dije que William Ospina había sido castrochavista, yo no estaba queriendo decir pues que se la pasa cambiando de posición, no es eso, sino que fue castrochavista en la época en la que ser castrochavista era un pecado y había que perseguir al castrochavismo y había que, ¿no? Y sobrevivió. Entonces no veo por qué en este momento no pueda sobrevivir. A eso me refiero, ¿no? Espero que no se me malinterprete. Si hay más comentarios en este punto. Voy a cambiar un poquito el tema político para hacer una pregunta sobre conciencia social, digamos. Me parece que la novela de William Ospina es como la que más nos ha traído en la parte, digamos, de nuestra historia y de dónde venimos. Sin embargo, me parece que nuestra cultura o sociedad no penetra tanto. Les pregunto si no será como una falta de identidad nuestra, comparado con, por ejemplo, un libro que se llama El Azteca, que uno le pregunta a cualquier mexicano y dice, todos los mexicanos lo hemos leído, porque relata toda la historia de cómo fue la conquista para ellos. Pero ¿no será que a nosotros nos hace falta también un poquito de esa conciencia, un poquito de ese amor por nuestra... ¿De dónde venimos? ¿Cómo así que no penetra tanto? Eso no lo entendí. Es decir, no es tan masificada, no es leída, digamos, en masa, como si uno lo preguntara a cualquier mexicano que dice, claro, leemos el Azteca y nos lo hacen leer y lo adoramos y lo queremos. Nosotros nos ayudan, tal vez, bueno, a los que nos guste leer o porque aparece en las vitrinas, porque es el que tiene más éxito, pero si uno lo pregunta en el común de la gente,
el común de la gente no lo, digamos, me parece que falta esa conciencia de dónde venimos o de querer saber de dónde venimos. Oscar quiere responder o Pues respondo yo. no, yo simplemente estaba como pensando que el tema es, o que de pronto detrás de la inquietud está que hay un asunto de, que la pregunta detrás es por qué no nos identifica de forma masiva, y digamos, más allá de que se lea o no, que haya un proceso como identificación, de identidad nacional en torno a este libro o a otro libro semejante, y creo que probablemente tiene que ver con justamente la complejidad de esa lectura de la historia a la que se está refiriendo Gabriel, o se refirió Gabriel durante toda la exposición. Quiero decir que probablemente el tema es que no resulte tan simple para nosotros simplemente como cultura nacional o como algo parecido a eso, tener un relato fundacional, ¿sí?, en ese sentido, y más bien lo que tenemos o lo que pasa con Ursúa es que hay una serie de lectores que se identifican con esa lectura de la historia y otros que todo lo contrario se pelean con esa forma de leer la historia. Pero me parece que ese doble proceso de identificación y los otros matices que pueda haber en la mitad de esos dos extremos son en cierta medida una forma de identificación también válida, digamos, en la medida en la que justamente si seguimos de nuevo esa suerte de pregunta en torno a la historia, lo que hay es eso, no tenemos un relato fundacional, equivalente al de los aztecas y a la manera como se leyó y todo este tipo de cosas que permita hablar de esto. Ahora, creo que Cien años de soledad produce un efecto parecido al que se señala ahí. Cien años de soledad sí produce esa suerte de lectura desde la identidad nacional, por otras razones, digamos, por otro tipo de razones. Entonces, la respuesta, lo que quería decir era como, hay una dificultad para que ese tipo de lectura sea posible, pero Cien años de soledad sí la produce. O sea, Cien años de soledad, leámosla o no, sea leída o no en el colegio, el que se le siga leyendo en el colegio, en el que todavía la ponga, en el que se lleve leyendo un montón de tiempo, en el que produzca lo que produce la figura pública de Gabriel García Márquez, tiene que ver con eso que creo que se está leyendo ahí. Entonces sí hay, digamos, no es que no haya del todo ese tipo de... Sí, de hecho, a mí me sorprende un poco lo contrario con esta novela. Sí, o sea, es decir, si uno lo piensa, claro, con respecto a un gran grupo de personas, mucho más allá de la gente que normalmente lee, pues está esa pregunta. Pero lo interesante de esta novela es que es una novela, o pues fue una novela muy exitosa, en términos de ventas, pues, o sea, como que la gente que lee mucho esta novela. Y es bien interesante porque no es como otras, digamos, otras novelas que eso está mediado por un premio o por un gran despliegue periodístico. Lo de Ursúa fue un poco sorprendente, digamos, como empezó y sigue siendo. De hecho, es curioso porque de la trilogía es la más gorda y la más densa de leer y es la que más se lee, incluso El País de la Canela ganó el Rómulo Gallegos y tal, y no es tan leída. Sí, nunca como Cien años de soledad, pero esa pregunta que pasa por la lectura, pues creo que yo no tengo una respuesta, pero sí pasa un poco por el hecho de que la literatura ya no tiene un impacto tan fuerte en esa manera en que en que una sociedad se revisa a sí misma, ¿sí?, frente a otros medios, el cine, la televisión incluso, tienen mucho más impacto, pero dentro del poco impacto que hoy en día tiene la literatura, pues de hecho esta novela tuvo mucho impacto, y creo que sobre todo la fibra que toca esta novela en la gente es esa pregunta de la identidad. Es decir, porque lo que guía toda la novela es la identidad colombiana. ¿Sí? O sea, como ese amarnos a nosotros mismos un poco, es la pregunta de cuando dice ¿cómo yo puedo amar a Ursúa y a los españoles y al mismo tiempo a mi pasado indígena? Es la pregunta de ese amor patrio un poco, que creo que es un poco su pregunta, no sé. ¿Hay otra mano levantada? No sé. Sí. Bueno, pues no sé, son varias cosas. Me da la impresión que de pronto la respuesta también está en el mismo libro, de la disparidad entre indígenas y españoles, y que de pronto, bueno, como hablaba de la parte jurídica que utilizan los españoles, cómo llegan, digamos, entre comillas, a aplastar
la parte religiosa o la cosmovisión indígena. Uno, eso. Dos, en cuanto a lo que dicen, es